significa apocalipto, que significa revelación, que significa quitar el velo. Por eso la Biblia dice en el capítulo 1:1, la revelación de Jesucristo. Eso es apocalipto, que significa revelación. Es decir, quitar el velo, descubrir lo oculto, descubrir lo que no se ha visto todavía. Es como ahora muy común en las placas de las municipalidades, ¿sí? Cuando se hace una buena obra, la placa está ahí con una tela, ¿no? Ahí bonita, y obviamente no se ve lo que hay, obviamente, detrás de la tela, hasta que en el momento oportuno la autoridad corre la tela y recién se ve, obviamente, ¿qué cosa? La placa allí. Igual, aquí verdaderamente Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios dio. Entonces estamos viendo qué cosa el libro de Apocalipsis, como nunca en la historia, para que verdaderamente dice la palabra del Señor, evidentemente dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Correcto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas o ponen en práctica que están escritas, porque el tiempo está cercano. Veamos entonces que Juan es el autor, es el último apóstol de Jesucristo, que vivió más o menos 95 a 100 años y recibe esta revelación indudablemente cuando él tenía 95 o 98 años. Él ya era un anciano, pero dice la Biblia que él estaba desterrado en la isla de Patmos, que está frente a Grecia, está en el mar Egeo. Obviamente que es una isla pequeña, ¿no? De 16 metros de largo, 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Y ahí eran, ¿qué cosa? Eran verdaderamente, ¿no? Expatriados o enviados los políticos. Y Juan también fue enviado ahí. ¿Cuál fue su delito? Su delito fue 3 cosas. 1, predicar la palabra de Dios, dar testimonio de Jesucristo, ¿no? Porque no hay otro nombre a quien predicar. Los predicaban a Cristo, que César no era Señor, sino que Cristo era el Señor de sus vidas, era el Salvador, el que nos dio la vida y que por Él vivimos y existimos, y de todas las cosas que Él había visto. Entonces miremos un poquito por qué destierran a Juan. En el año 54 al 68, verdaderamente del primer siglo, donde estaban haciendo la iglesia, evidentemente Nerón, históricamente se conoce a este César esquizofrénico, sanguinario, que no respetaba la vida y menos respetaba las creencias en Dios. Desató una persecución tan grande que verdaderamente familias enteros, padres, esposas, hijos, hijas, niños y niños, los persiguió con un odio, obviamente, que sabemos nosotros que viene del enemigo de Dios. Y así enviaba a los circos romanos, pero cuando Nerón mataba, asesinaba a 100 cristianos, a 10 cristianos, aparecían 100. Cuando obviamente él enviaba al foso de los leones o lo crucificaba en postes, ¿no? Como teas humanas, entonces aparecían 1000. Y si mandaba al círculo romano a 1000, aparecían 5000.
Entonces no le funcionaba. Esos son los cristianos que verdaderamente tenemos que dar gracias a Dios y gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que no solamente ellos creyeron en Dios, sino que estuvieron dispuestos a ser los mártires, a dar su vida para que el Evangelio llegara a nosotros. Hoy vivimos el tiempo de la gracia y hay un cristianismo muy fácil, hay un cristianismo muy superficial. No queremos sufrir nada, evidentemente. Y, por ejemplo, miren usted a este César Nerón esquizofrénico, que por obviamente mandato de Roma, porque era el emperador, evidentemente incendió Roma mientras él cantaba con su lira. Y después de incendiar Roma y verdaderamente Roma se quemó, murieron cantidad de gente porque las calles romanas no eran anchas, eran vías delgadas y la gente y los niños y los cristianos también. Pero ¿cuál fue el cinismo? Obviamente el despropósito. Le echó la culpa que los cristianos, por culpa de los cristianos, dijo él a toda la población que los cristianos habían incendiado Roma. Y peor entonces, Roma odiaba a los cristianos porque pensaban que ellos eran los que ocasionaban toda esta crisis, este despropósito. Indudablemente, ¿no? Pero no era así, sino que los cristianos, ¿qué cosa? Verdaderamente testificaban la palabra, testificaban de Cristo y de todo lo que habían visto. No se callaron. Oh, si tuviéramos esos cristianos ahora, ganaríamos el mundo para Cristo. Pero hoy día el mundo ha entrado a las iglesias y hay verdaderamente cristianos muy superficiales que prefieren un almuercito y dejan el culto, ¿de acuerdo? Que prefieren una visita de un familiar y dejan el culto de escuchar la palabra de Dios. No colaboran con la obra de Dios, dando lo que Dios ha establecido, sus diezmos y ofrendas. Entonces, la segunda persecución lo tenemos del año 81 al 96, donde Domiciano verdaderamente desató la segunda persecución más cruel, más sanguinaria. Y él verdaderamente llegó al extremo de decir que él era Dios y que tenía que ser adorado por todos. Todo Roma obviamente, ¿no?, reconocía a Domiciano como Dios y le decían, pues, César es Dios, ¿no? César es el Señor, y Domiciano, pues, obviamente en su orgullo. Pero los cristianos nunca reconocieron a Domiciano, que exigía que le reconozcan como Dios. Y si los cristianos decían que Domiciano, el César, es Señor, le perdonaban la vida. Pero los cristianos iban frente allí, en multitudes, y los cristianos decían, a ellos le decían, los verdugos, di que Domiciano, el César, es Señor y te salvarás, porque si no dices, entonces, si dices Cristo es el Señor, morirás. Ellos decían de esta manera en voz tajante y fuerte, César no es mi Señor, no es el Señor, no es Dios. Cristo es el Señor, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios, que así entregaban su vida. Estaba también el apóstol Juan. Entonces, como no podían matarlo, que prepararon un perol de aceite hirviendo en plena plaza pública para que asesinarlo, matarlo al apóstol Juan. Él era ya anciano y ya caliente, hirviendo el aceite en el perol. ¿Están escuchando? Gloria a Dios, ¿sí? Entonces así persiguieron a nuestros antepasados. Hoy día, hermanos, verdaderamente, ¿no? Cómo extrañamos eso, cristianos. Gracias a ellos hoy conocemos. Y lo echaron a ese perol hirviendo,
y todos esperaban, y Domiciano también. Sin embargo, no se quemó. Como bien que no se quemaba, lo sacaron y salió, dice la historia, más que cosa lozano. Ni un nada de quemadura. A esas temperaturas altas de los peroles de Roma, no fuyó. Entonces Domiciano en su cólera, ¿no?, en su odio, que no podía matar porque estaba bajo la protección de Dios, ¿qué cosa? Lo deporta a la isla de Patmos. Haciéndole un mal, sin embargo, le hizo un bien. Porque en la isla de Patmos, estando Juan allí, exiliado, expatriado, recibió la más grande revelación. Y se escribió el último libro, donde no hay más libro dentro del canon. ¿Qué cosa? El Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo.